hablar acerca de la pared anterolateral del abdomen y peritoneo. Mi nombre es Ana Ruth Chacón, pero primero tenemos que saber en qué consiste la cavidad abdominal. Y esta cavidad es la cavidad media que se encuentra entre el tronco. Bueno, recordemos que el tronco está formado tanto por la caja torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. La cavidad abdominal, considerada ampliamente, incluye a la cavidad pélvica, llamada entonces cavidad abdominopélvica. No olvidemos entonces que la cavidad abdominal se encuentra entre la cavidad torácica y pélvica. Podemos describir los límites de la cavidad abdominal entre superficiales e internamente. Tenemos entonces el límite superficial o externo, pero superiormente, que se extiende desde la base de la apófisis sifoides, siguiendo el reborde costal hasta la duodécima vértebra torácica. Inferiormente, su límite externo va desde el pubis anteriormente, el ligamento inguinal y la cresta ilíaca, hasta la quinta vértebra lumbar, como se puede ver acá. Internamente, tenemos en la parte superior a la cúpula del músculo diafragma, que es este que vemos acá, que este es un músculo en forma de cúpula que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, alcanza la altura de la quinta a la sexta costilla, incluyendo la apófisis sifoides del esternón y los cartílagos de las costillas séptima a la décima. En el límite inferior, delimitado por la región llamada estrechez superior de la pelvis, como se puede observar en esta imagen, está formado por los huesos de la cresta que se originan de los huesos ilíaco y púbico, pasando así por la línea innominada de la pelvis. En el límite posterior va a estar delimitado por la región de los músculos cuadrado lumbar y las vértebras lumbares, los músculos iliopsoas, estos de acá, y en los laterales va a estar dado por 3 músculos de cada lado, los cuales corresponden al oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso del abdomen. Anteriormente tenemos al músculo recto del abdomen y el músculo piramidal que no alcanza a verse acá, pero también se incluye. Seguidamente vamos a hablar acerca de los puntos de reparo. El reborde costal es esta parte de acá, que está formada por la unión de los cartílagos costales 7, 8, 9 y 10. Tenemos también al ángulo subcostal, que es una línea imaginaria. Podemos trazarlo de esta manera, así. No lo podemos ver acá, pero sí podemos hacer una línea imaginaria. Este ángulo subcostal está formado por la unión de ambos rebordes costales. También tenemos en esta área el apéndice sifoides, acá, o apófisis sifoides, que se encuentra en el vértice del ángulo subcostal. Pasamos a la parte inferior y tenemos a la espina del pubis o tabérculo púbico acá, a cada lado, y una por fuera de la sínfisis del pubis. La localizamos como una prominencia ósea redondeada. Tenemos el ligamento inguinal, por lo general es la superficie inferior. Aparece una depresión lineal que se extiende desde la espina ilíaca antero-superior y la espina del pubis es el límite de la separación entre el abdomen y el músculo. También tenemos a la línea alba, que es un rafe fuerte y tendinoso de fibras entrelazadas de la aponeurosis de los músculos oblicuos y transversos que se extienden en la línea media desde el apéndice sifoides a la sínfisis del pubis. Sobre la línea se encuentra el ombligo
más cerca del pubis que del esternón, a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Tenemos también la línea semilunar. En individuos con un buen desarrollo muscular, dice que se observa a cada lado otras depresiones de la superficie a unos 7 centímetros por fuera de la línea alba y paralela a ella, que a partir del ombligo se incurvan hacia adentro, acercándose al pubis. Tenemos también las inserciones intertendinosas, son estas de acá. Son transversales en números de 3 a 4, que interrumpen la continuidad de las fibras del músculo recto anterior y lo unen firmemente con la lámina de los músculos. Estas inserciones se encuentran entre la apéndice sifoides y el ombligo. Bueno, compañeros, esto ha sido todo de mi parte, pero seguidamente mis compañeros seguirán también hablando acerca del tema. Mi nombre es Ana Raquel Álvarez Medina y me corresponde explicarles las regiones topográficas. En lo que es la división topográfica del abdomen, pues este se utiliza para poder describir las situaciones o el estado en que están los órganos en esta región y también el dolor que está pues relacionado con los problemas abdominales. Aquí vemos dos imágenes donde se encuentran las divisiones en 4 cuadrantes y 9 regiones. En el plano horizontal, este llamado transumbilical atraviesa lo que es el ombligo y en la parte posterior atraviesa el disco intervertebral entre la vértebra lumbar 3 y la vértebra lumbar 4. Este es atravesado por el plano vertical medio que divide pues las 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Ahora bien, con respecto a estos planos, pues está el plano transversal superior o plano, horizontal superior, que este es llamado también subcostal debido a que pasa por el borde inferior de las décimas costillas y en la parte posterior pues atraviesa lo que es el cuerpo de la vértebra lumbar 3. El plano horizontal inferior, que también es llamado intertubercular, este atraviesa lo que es la tuberosidad de las crestas ilíacas, que se pueden palpar 5 centímetros atrás de lo que es la espina ilíaca anterosuperior, y en la parte posterior pues atraviesa la parte superior del cuerpo de la vértebra lumbar 5. Los planos que vemos verticales, pues estos son llamados medioclaviculares debido a que van del punto medio de las clavículas hasta el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis, de aquí a acá, pasan por el punto medio. Ahora, en las regiones en que se divide es el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, mesogastrio, el franco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y aquí la fosa ilíaca izquierda. Pues aquí se proyectan algunos órganos y mencionaré algunos. En el hipocondrio pues derecho se proyecta lo que es el lóbulo hepático derecho, la glándula suprarrenal derecha, la parte superior del riñón derecho, el ángulo hepático del colon y también la vesícula biliar. En el epigastrio se proyecta lo que es el estómago, páncreas, duodeno, la vena cava inferior y la aorta. En el hipocondrio, aquí parte de lo que es el hígado también. En el hipocondrio pues izquierdo se proyecta parte del riñón izquierdo, glándula suprarrenal izquierda, el vaso, la cola del páncreas y también el ángulo esplénico del colon. En el flanco derecho se proyecta
lo que es el parte del riñón derecho y también la parte de lo que es el colon ascendente. En el mesogastrio se proyecta la aorta, vena cava inferior, la parte o la porción inferior del duodeno, el intestino delgado. Y en el flanco izquierdo, pues la mayor parte de lo que es el riñón izquierdo y la porción o la parte del colon descendente. En la fosa ilíaca derecha, pues está el apéndice, el ciego, ovario, en el caso de la mujer, lo que es el canal inguinal, la desembocadura del uréter y el extremo inferior del ilio. En lo que es el hipogastrio, pues aquí se proyecta, en el caso de la mujer, el útero, la vejiga, pues ya en ambos géneros, y lo que es el colon sigmoides. En la fosa ilíaca izquierda, pues aquí se proyecta el ovario, el canal inguinal, la desembocadura del uréter y también el colon sigmoides. Con respecto a las capas que forman la pared anterolateral del abdomen, desde lo más superficial a lo más profundo, tenemos la piel. Luego, la fascia superficial, que es tejido subcutáneo, la fascia profunda, aquí está la muscular, esta es la fascia transversal y que forma parte de la fascia profunda, la fascia extraperitoneal, que es el preperitoneo, y el peritoneo parietal. Esta es la fascia superficial y esta, en la parte inferior del abdomen, por debajo del ombligo, pues suele dividirse fácilmente o separarse fácilmente en dos capas, que es la fascia de Camper, que es la capa superficial, y la fascia de Escarpa, que es su capa profunda. Esta fascia de Camper, que es la capa superficial, pues es grasa, es de tejido graso, y esta pues su grosor suele ser variable y se continúa por encima del ligamento inguinal con la fascia superficial del muslo. Se continúa también con una capa similar en el perineo, y en el hombre esta pues cuando pierde su grasa se fusiona con la capa profunda de la fascia superficial y cubre la superficie del pene. Se continúa en el escroto y forma pues una fascia diferenciada que contiene fibras musculares lisas. En la mujer, pues esta fascia de Camper no pierde totalmente su grasa y es parte de los labios mayores. La fascia de Escarpa, que es la capa profunda membranosa, esta es fina, con poca grasa o nada de grasa. Esta pues se continúa en la parte inferior en el muslo, justo por debajo del ligamento inguinal, donde se inserta en esta parte a la fascia lata, que es la fascia profunda del muslo. Luego, pues se inserta firmemente en lo que es la línea alba y la sínfisis del pubis. En la parte anterior del periné, pues aquí se inserta firmemente a las ramas isquiopúbicas y también a la porción posterior de la membrana del periné, donde recibe en esta zona el nombre de fascia de Colles. En el hombre, esta fascia de Escarpa se confunde con la fascia de Camper, formando la fascia superficial del pene, antes de entrar al escroto, donde forma el dartos. Esta estructura es el ligamento fundiforme del pene. Este es una prolongación de esta capa profunda membranosa unida a la sínfisis del pubis, que pasa justo por debajo del dorso y a los lados del pene. En la mujer, esta fascia de Escarpa pues se continúa en los labios mayores y justo por delante o en la porción anterior del periné. Por último, la fascia profunda, que esta cubre los músculos abdominales
y en el hombre se continúa con el cordón espermático, donde forma lo que es la fascia espermática externa. Luego, esta estructura que se observa aquí es el ligamento suspensorio del pene, que se extiende desde el extremo inferior de la línea alba, ligamento arqueado y la sínfisis del pubis, hacia el dorso de la raíz del pene en su unión con el cuerpo. En la mujer, pues esta fascia perineal profunda se fusiona por delante con el ligamento suspensorio del clítoris. Gracias. Mi nombre es Catherine Margarita Urrutia Flores y para continuar con la exposición les voy a hablar sobre lo que son los músculos anterolaterales del abdomen. En la pared anterolateral del abdomen encontramos 5 músculos a cada lado, es decir, derecha y izquierda. 3 músculos son planos y sus fibras nacen en la parte posterolateral y pasan hacia adelante, convirtiéndose en una aponeurosis dirigida hacia el plano medio. Estos son los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen que no podemos apreciar en esta lámina. También existen 2 músculos verticales, los cuales están cerca del plano medio, envueltos en una vaina tendinosa, formados por las aponeurosis de los músculos anteriormente nombrados, y estos son los músculos recto abdominal y el músculo piramidal que podemos apreciar por acá pequeñito. A continuación les voy a describir brevemente los músculos anteriormente nombrados y vamos a comenzar con el músculo oblicuo externo, el cual podemos observar por aquí, está cortado. Bien, este es el músculo más superficial del abdomen y está recubierto por una fascia profunda. Esto se origina por medio de bandas o fascículos carnosos en las caras externas de las últimas 8 costillas. Sus fascículos superiores se interdigitan con el serrato superior y las inferiores con el dorsal ancho. Las fibras que surgen en las últimas 2 o 3 costillas se dirigen hacia abajo para insertarse en el tercio anterior del labio anterior de la cresta ilíaca. Podemos identificar también en esta lámina lo que es la aponeurosis del músculo oblicuo externo y lo que es la línea alba. Bien, a continuación nos encontramos con un investigue, en el cual nos pregunta en qué consiste una hernia incisional y cuál es la aplicación práctica más común de las siguientes incisiones: la incisión McBurney, incisión Rock-Davis, incisión Kutcher, incisión Rutherford-Morrison y la incisión Chevron. Principalmente tenemos que una hernia incisional abdominal es una de las complicaciones más frecuentes que aparecen posteriormente a una intervención quirúrgica abdominal de cualquier tipo. Esto se da cuando los tejidos de la pared abdominal ceden a la presión intraabdominal y las vísceras emergen de la cavidad abdominal en forma de protuberancia. En cuanto a las incisiones, tenemos que la incisión McBurney se utiliza para la apendicitis aguda y se practica en la fosa ilíaca derecha. En cuanto a la incisión Rock-Davis, es una incisión estética y anatofuncional que se utiliza, al igual que la McBurney, para la apendicitis aguda. En el caso de la incisión Kutcher, pues esta es una incisión abdominal oblicua en el lado derecho del abdomen, paralela a la jaula torácica, y se utiliza para la colecistectomía. Esta expone muy bien la vesícula biliar y la vía biliar común y se puede utilizar también en el lado izquierdo porque da acceso a la esplenectomía o a la anastomosis venosa esplenorrenal. La incisión de Rutherford Morrison es una técnica inventada por el cirujano inglés James Rutherford Morrison. Esta se puede realizar en ambos lados del abdomen y es utilizada para la resección de colon o para una cecostomía. Y por último tenemos aquí la incisión de Chevron.
Pues esta nos brinda un excelente acceso al polo superior del riñón y a la glándula suprarrenal. Contribuye a un buen abordaje para tumores renales grandes. A continuación, para continuar con la exposición, les hablaré sobre los ligamentos que están relacionados con el músculo oblicuo externo. Entre estos se encuentran el ligamento inguinal o de Poupart, el cual está formado a cada lado por el borde inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. El ligamento lacunar, que encontramos por acá, en el cual sus fibras en forma decreciente en el extremo interno del ligamento inguinal pasan hacia atrás para insertarse en la cresta pectínea de la rama superior del pubis. Y por último tenemos el ligamento pectíneo, o también llamado de Cooper. Este se encuentra por aquí y está formado por fibras que se extienden del ligamento lacunar, que es el anteriormente visto, a lo largo de la línea pectínea del borde del pubis. Siguiendo con los músculos, este es el músculo oblicuo interno. Se encuentra por debajo del músculo oblicuo externo y la diferencia con el otro es que este es más fino y un poco más delgado. Sus orígenes son el ligamento inguinal, la cresta ilíaca y la aponeurosis toracolumbar. Este músculo se inserta según la dirección de sus fibras musculares, hacia arriba y adentro a las tres últimas costillas y al reborde costal. Más abajo se dirige horizontalmente hasta la vaina del recto para incorporarse hasta la línea alba. Las fibras más inferiores se dirigen hacia abajo para insertarse en la cresta del pubis y las fibras inferiores, aún más inferiores del músculo oblicuo interno, forman al músculo cremaster. También podemos identificar por aquí al músculo transverso del abdomen. Este se encuentra al reclinar al músculo oblicuo interno. Es llamado así por la dirección de la mayor parte de sus fibras musculares. Como su nombre lo indica, se encuentran de forma transversa. Este músculo se origina en el labio interno de la cresta ilíaca, el ligamento inguinal, la aponeurosis toracolumbar y las caras internas de los últimos 6 cartílagos costales. Se puede observar que las fibras superiores se insertan en el apéndice cifoide, las fibras inferiores en la línea pectínea y sus aponeurosis ayudan a formar la vaina de los rectos, que converge en la línea media, en donde contribuye a formar lo que es la línea alba. Finalmente hablaremos sobre los músculos verticales. Podemos apreciar por aquí al músculo recto anterior del abdomen, el cual se encuentra envuelto en una vaina aponeurótica, que se denomina vaina de los rectos. El músculo se origina en la cresta del pubis y se inserta en la cara anterior del apéndice cifoides y en el quinto al séptimo cartílago costal. Podemos ver la dirección de sus fibras de abajo hacia arriba y cómo en sus 2/3 superiores presenta interdigitaciones tendinosas. Y también por último podemos apreciar lo que es el músculo piramidal. Es este pequeño músculo que ven aquí. Este músculo se encuentra también dentro de la vaina de los rectos y es de forma inconstante. Este pequeño músculo piramidal se localiza anterior al músculo recto del abdomen y en su parte más inferior. Tenemos por aquí este investigue, en el cual nos pregunta cuál es el origen e inserción del músculo piramidal. El origen del músculo piramidal es la sínfisis púbica y su inserción se da en la línea alba. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Vaina de los rectos. La vaina de los rectos está compuesta por dos partes, por dos hojas. Sería la hoja o lámina anterior y la hoja posterior. La lámina anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, la cual estoy señalando, y una mitad de la aponeurosis del músculo oblicuo interno, ya que como podemos observar, la aponeurosis de este músculo se divide a nivel del borde lateral del músculo recto abdominal.
Y por otra parte tenemos la lámina o la hoja posterior, la cual está formada por la otra mitad del músculo oblicuo interno y la aponeurosis del músculo transverso. Algo muy importante que debemos mencionar es que a medida se desciende en el nivel abdominal, la hoja posterior va disminuyendo de su grosor. Es decir, que llega un punto en el cual las aponeurosis de los músculos pasan únicamente por la lámina anterior de la misma, como podemos observar en esta lámina. Ok, en la mayoría de los casos, a nivel de entre el ombligo y el pubis, encontramos una estructura denominada línea arqueada, línea arcuata o arco semilunar de Douglas, el cual determina la finalización de la hoja posterior. Es decir, en este nivel es en donde las aponeurosis de los músculos, de los tres músculos, refiriéndome a los dos oblicuos y el transverso, pasan únicamente por la hoja anterior. Acá también podemos observar la línea alba, que es esta que se está señalando, y al costado de los músculos rectos del abdomen podemos observar a la línea semilunar. Y también en esta siguiente lámina podemos observar la irrigación de ciertos músculos del abdomen, como lo son la arteria epigástrica inferior, que asciende posterior a los músculos rectos del abdomen. Y acá podemos observar a las arterias epigástricas superiores, las cuales descienden posteriores a estos mismos músculos y que éstas se anastomosan con las arterias epigástricas inferiores. Pasando al siguiente punto, en el área abdominal encontramos una serie de nervios encargados de la inervación de los músculos cercanos. Así podemos observar el nervio ilioinguinal, ubicado en esta zona, como también podemos ubicar a ramos cutáneos del nervio iliohipogástrico. Sería un ramo cutáneo anterior del nervio iliohipogástrico. Por esta zona podemos ubicar un ramo cutáneo lateral del nervio iliohipogástrico. Asimismo, encontramos un ramo cutáneo anterior del nervio subcostal, como también podemos ubicar un ramo cutáneo lateral del mismo nervio subcostal. También en esta área tenemos la presencia de nervios toracoabdominales desde T7 hasta T11, que podemos ubicarlos en estas zonas bien evidenciables, los cuales son encargados de la inervación de los músculos de sus áreas correspondientes. Muy bien, ahora hablamos de el conducto inguinal. El conducto inguinal es una estructura la cual, como lo dice su nombre, es un conducto el cual atraviesa de forma oblicua la pared anterior del abdomen. Esta mide entre los 3 y los 5 centímetros y se extiende desde el anillo
superficial, anillo inguinal superficial, hasta el anillo inguinal profundo. En ese conducto cursan una serie de estructuras. En el caso del hombre podemos mencionar elementos característicos como lo son el cordón espermático, y también podemos observar el nervio ilioinguinal. Podemos observar. En el caso de las mujeres, los elementos característicos son ya sea el ligamento redondo del útero, también una rama genital del nervio genitofemoral, y también tenemos la presencia, al igual que en el hombre, del nervio ilioinguinal. En el caso de, siguiendo con el conducto inguinal, al abrir la aponeurosis del músculo oblicuo externo, podemos observar el conducto inguinal, y podemos ver ciertos de sus límites. Por ejemplo, la pared anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, como podemos observarlo, y también la aponeurosis del músculo oblicuo interno, que es este que podemos observar acá. En el caso de la pared posterior está formada por la fascia transversalis. La fascia transversalis. Esta fascia es aquella que está adosada al tejido extraperitoneal y el peritoneo. Pero la pared posterior no solamente está recubierta por esta, no solo está constituida por esta fascia transversalis, sino que también está como reforzada por un tercio interno, por el tendón, un tendón denominado el hoz inguinal, que es este que podemos observar. Este tendón está formado por la unión de las aponeurosis de inserción de los músculos transverso, que es este que podemos observar, y el músculo oblicuo interno. En lo que es, en la zona de inserción, lo que viene siendo la espina del pubis y la línea pectínea. En el caso del techo o pared superior, siempre hablando del conducto inguinal, esta está formada por las fibras arqueadas de los músculos transversos, o bien del músculo transverso del abdomen, de estas líneas, y también del oblicuo interno. Y en el caso del suelo podemos observar que está formado en parte por el ligamento inguinal, es este que podemos observar, o también conocido como ligamento de Poupart. Asimismo, también en el caso del suelo está formado por parte de la aponeurosis del músculo del oblicuo externo, ya que esta forma un canal, una especie de canal, por el cual está colocado el contenido del conducto inguinal. Y en el caso, acá podemos observar a lo que es el anillo inguinal superficial. Es básicamente enmarca
como entre, bueno, es un límite del conducto inguinal. Y este está por encima del pubis. Sus límites son gruesos y se conocen como cruras o pilares, tanto interno como externo. De hecho, justo por arriba, encima del, del anillo ilioinguinal, justo por arriba y encima del anillo inguinal, podemos observar lo que es las fibras intercrurales, las cuales básicamente continúan el trayecto perpendicular con los mismos. Y también por acá podemos observar lo que es el anillo inguinal profundo, el cual está aproximadamente 1 centímetro arriba del punto medio de la espina ilíaca anterosuperior y lo que es la sínfisis del pubis. Básicamente este anillo ilioinguinal profundo, viéndolo desde el interior del abdomen, tiene una forma de U. Es como un canal, un conducto en forma de U. Y se encuentra por fuera de la arteria y vena epigástrica inferiores, ¿verdad? Refiriéndonos a el nivel abdominal del cual estamos hablando. Y por este anillo pasan los conductos de mucha importancia, como lo son el cordón espermático, y a través de él a través de este anillo pueden protruir hernias inguinales indirectas. Pasamos a hablar al trígono inguinal, también conocido como trígono de Hasselbalch. Esta estructura básicamente es esta que se puede visualizar. Está delimitada lateralmente por estructuras epigástricas inferiores, en este caso la arteria epigástrica inferior, el borde lateral, el borde, en el caso del límite medial, sería el borde lateral del músculo recto del abdomen, y en el caso del límite inferior sería el ligamento inguinal o ligamento de Poupart. Una importancia bien considerable de esta estructura es que esta permite la protrusión de las hernias inguinales directas. Buenas tardes, ahora yo les hablaré sobre el anillo femoral. El anillo femoral es la base del conducto femoral y es el siguiente que estoy señalando en esta estructura. Este anillo femoral presenta 4 límites, los cuales son el anterior, que es el ligamento inguinal, lateralmente la vena femoral, posteriormente el músculo pectíneo y medialmente el ligamento lacunar o de Gimbernard. También esta estructura presenta una anomalía que se llama el quiste de Nack, que se da a través del proceso vaginal, persiste en las mujeres, forma una pequeña bolsa peritoneal, el cual hace que el conducto de Nack pueda presentar una extensión hacia el labio mayor, lo cual produce un quiste que puede protruir la parte anterior del labio mayor y se convierte en una hernia inguinal indirecta. Muy bien, ahora les hablaré sobre el peritoneo. El peritoneo es una capa cerosa, lisa y blanquecina que se encuentra en el abdomen
Esta tapiza las paredes de la cavidad abdominal y pélvica. Son separadas por capas musculares que tienen un tejido extraperitoneal, pero esta se confunde comúnmente con la fascia transversal. Aquí les voy a mostrar cuál es la fascia extraperitoneal, que sería la que estoy señalando ahorita, y la fascia transversal. Como pueden ver, están muy unidas y por eso se tiende a confundir. También se dice que el peritoneo cubre todos los órganos dentro de la cavidad abdominal, pero cuando estos órganos se envuelven en el peritoneo parietal, se le conoce como peritoneo visceral. Muy bien, a continuación les hablaré sobre la cavidad peritoneal, la cual se dice que es un espacio virtual entre las hojas parietales y viscerales del peritoneo. Se encuentra debajo de la cavidad pélvica y dentro de la cavidad abdominal. Se dice que esta carece de órganos, a excepción de la mujer, que persisten los ovarios. También se dice que esta cavidad peritoneal está completamente cerrada en los hombres. Sin embargo, en las mujeres tienen una vía de comunicación a través de la vía uterinas, el cual posiblemente se pueda constituir una infección de manera exterior. Se dice que hay 4 formaciones del peritoneo visceral, las cuales son el mesos, el cual es este, mesos, omentos, repliegues y ligamentos. Pero ¿qué son cada uno de estos? Se dice que los mesos son una capa de células epiteliales escamosas simples. En cambio, un momento es una prolongación bilaminar del peritoneo. Y los ligamentos son los que mayormente conectan los órganos unos con otros a la pared abdominal. Y por último tenemos los pliegues, el cual se dice que es una reflexión de peritoneo que se eleva desde la pared corporal por la presencia de vasos sanguíneos. En la siguiente diapositiva les estaré hablando sobre la cavidad peritoneal y sus divisiones. La cavidad peritoneal tiene 2 divisiones, la mayor y la menor. La cavidad mayor o saco mayor, o simplemente llamado cavidad peritoneal, se relaciona con la mayoría de formaciones peritoneales, mientras que la cavidad menor o bolsa omental se relaciona con la cara dorsal del estómago y sus formaciones inmediatas. Esta sería la cavidad menor, o mejor dicho, la bolsa omental, el cual se delimita con la cara dorsal del estómago. La bolsa omental también tiene una conexión a través de un foramen epiploico, o mejor conocido como foramen de Winslow, que es el que estoy señalando ahorita mismo, el cual tiene 4 limitaciones. La posterior, que sería la vena cava inferior, la limitación inferior, que sería la primera porción del duodeno, la anterior, que sería el borde libre del aumento menor, y el superior, que sería el lóbulo caudado del hígado. En cambio, la cavidad mayor tiene otras subdivisiones, el cual se divide en 3 estructuras, que sería el colon transverso, el mesocolon transverso y el aumento mayor. Cuando el peritoneo se inserta con el colon transverso y el mesocolon transverso, forman un tabique, el cual el saco mayor se subdivide en 2 compartimientos. El supramesocólico, que se subdivide en superior y anterior, y el inframesocólico se subdivide en inferior y posterior. Hasta aquí nuestra presentación. Gracias por su atención prestada y feliz día.